Estamos acostumbrados a ver a los héroes de hoy vestidos con una capa, salvando al mundo entero. Pero es simplemente una ilusión. Yo conozco uno que no necesariamente vestía una capa, pero que sí dio su vida hace más de 2000 años para salvar literalmente a toda la humanidad. Soy Marcelo Salas y hace 27 años, ese héroe, el cual es Jesucristo, me liberó de una terrible adicción a las drogas. Hoy me dedico a salvar vidas, llegando a cada ser humano con mi experiencia, mi testimonio, la fe y los principios que me transformaron el corazón, a fin de que estas personas tengan una experiencia con Jesucristo y Él los pueda convertir en héroes. Mientras no suene la campana, jamás te atrevas a rendirte. Es algo que siempre le digo a los atletas que formo. Y es algo que asimilé con el tiempo. Comprendí que la vida era difícil. La naturaleza de la vida es compleja. Y el hombre tiene fuertes tendencias a rendirse fácilmente. Lo comparo como un peleador que sube al ring y entre los intervalos de un round con otro tiene un minuto para descansar, y en el minuto el entrenador viene y hace reajustes, muchas veces motiva, otras veces exhorta, corrige y luego le dice, pelea. Esa es la vida. Todo el tiempo estamos enfrentando obstáculos, decepciones, heridas, dolor. Yo fui una persona que cometí muchos errores en la vida. Pero un día entendí que mientras esté vivo y tenga la oportunidad de poder acudir a Dios en busca de ayuda, socorro, fuerza, podía levantarme una y otra vez. Hoy tenemos el testimonio de Daniela Cuellar. Ella es una pastora que tiene un testimonio demasiado fuerte, poderoso, y sé que tu vida va a ser sacudida, desafiada. Daniela, gracias por estar con nosotros. Me comentabas que vienes de una familia desintegrada, sufriste demasiado abuso sexual, violencia física, sufrías de temores, complejos, miedos. ¿Cómo era la vida de una joven, de una niña, de una adolescente, de una joven que cargaba con ese peso emocional? Cuéntame, ¿cómo era un día para ti? Un día normal para Daniela de antes era no querer levantarse de la cama para empezar. El día comenzaba y vivía en depresión completamente. Podía haber pasado la noche entera llorando, la noche entera sin poder dormir absolutamente nada. Y cuando ya el cansancio de la noche venía, yo tenía que empezar, levantarme, ir al colegio. No sentía ganas de absolutamente nada. ¿Y esto cuándo fue que empezó? ¿A qué edad empezaste a experimentar estos sentimientos fruto de esa crisis generalizada que vivía tu familia? Empezó a los 11 años aproximadamente, o 13, cuando yo me di cuenta que en la infancia había sufrido de todos estos, y sobre todo el abuso de alguien muy cercano en mi casa y en mi familia. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta, empiezo a caer en ansiedades, empiezo a comer de más, empiezo a caer en depresión. Estabas canalizando esa frustración, esa ansiedad con el exceso de alimento. Exactamente. ¿Tu madre, tu padre, dónde estaban? Mi papá es una familia muy disfuncional, ¿verdad? Mi papá, yo vivía en la misma casa, pero no podía tenerlo. Eran padres un poco ausentes. Mi papá tenía un carácter muy fuerte. Eso, la violencia era el pan de todos los días. Todos los días, agresivo. Yo no sabía. Igual con tu madre. Exactamente. No, ella era ausente. Yo no, ¿Tu madre no estaba con ella. No. ¿Estabas con él solo? Sí. Ya. Entonces, empiezo a sentir mucho temor desde niña. El temor es algo que me marca desde un inicio, en toda mi niñez. Vivías con miedo, no podía ver a las personas a la cara, no podía responder absolutamente nada. Y fue lo que me llevó a callarme a la edad de 11 o 13 años, cuando yo me di cuenta de que ya venía siendo víctima de violencia y abuso. ¿Era tu padre, algún familiar? Sí, eran familiares, muy cercanos. Sí, distintas personas. ¿Cómo lo asimilabas esto? ¿Pensabas que eras algo normal o te dabas cuenta de que en cierta manera tú estabas siendo víctima? No me di cuenta hasta entonces. Supuestamente era un juego y era un secreto, como se manejan los abusadores. Entonces yo entiendo del abuso ahí y me callo, me da miedo, porque la vez que yo quiero hablar, esta persona me dice y me amenaza.
con tomar represalias en contra mía y de mis hermanos. Entonces yo me callo y empieza la crisis realmente de mi vida a los 13 años. Empiezo a callarme, empiezo a subir de peso, empiezo a aislarme de mis mismos compañeros en el colegio. No hablaba con absolutamente nadie y lo que llevaba mi vida era el temor y el temor hasta caer en ansiedad, caer en depresión. A los 17 años... Estamos hablando de 12 años, me dijiste. Sí, a los 12 años. Hasta los 17. Hasta los 17 años. ¿Tú cargaste con esa carga emocional? Sí. ¿Y no había con quién hables? No. ¿Estabas tan atrapada por el temor? Sí, estaba, más que todo era eso. Yo tenía miedo de hablar con alguien porque sabía que iban a haber represalias o esa era la amenaza que yo tenía. Y en alguna ocasión cuando llegué a hablar con una profesora del colegio, empezó a ponerse muy tensa la situación en el colegio, no me creyeron, empezó a hacer más como chisme y cuando llegó a la casa no me creyeron tampoco. Entonces eso fue muy difícil para mí. ¿Cómo fue que hasta los 17 años pudiste soportar esta pesadilla? Y si en algún momento te resignaste a vivir así, ¿perdiste la fe y la esperanza? Sí, completamente. Pensé que ese iba a ser mi final, me resigné. Muchas veces intenté quitarme la vida. Pensaba en cómo me iba a matar, pensaba en que nadie me iba a extrañar y que me iba a desaparecer y nadie lo iba a notar. Tuve intentos de suicidio, salía de mi casa, volvía, nadie se daba cuenta, era muy difícil. Ya no tenía interés por pasar el año, no sabía qué iba a estudiar, no sabía, o sea, tenía una inclinación hacia la música, yo pensé, me hubiese encantado ser profesora de música, pero yo no me veo viviendo así, quiero terminar con mi vida, y ese era mi pensamiento de todos los días, quiero matarme, quiero matarme, quiero matarme. ¿Lograste salir bachiller? Sí, logré salir bachiller cuando yo no podía pensar, o sea, no podía terminar. Decía, qué incapaz, no puedo ni siquiera terminar con mi vida, pensaba así. Me iba y encerraba y me ponía a comer y a comer y a comer y eso desató un descontrol también en la alimentación. ¿Qué peso tenías cuando estabas sufriendo esa otra crisis alimentaria? Sí, yo llegué a pesar 103 kilos. 103 kilos. 103 kilos. Wow. Porque eso continuó aún en la universidad. ¿Entraste a la universidad? Entré a la universidad, estudié música. A pesar de todo tu drama, tu historia, tu infierno, ¿entraste a la universidad? Entré a la universidad, conocí la Universidad Evangélica Boliviana, hice la carrera de música, estudiaba toda la mañana, trabajaba toda la tarde y llegaba a seguir practicando y bueno, a seguir estudiando y eso aumentó más bien mi desorden alimenticio. ¿Cuándo fue que se detuvo el abuso sexual? ¿Cuándo fue que se detuvo el abuso físico? ¿Tú seguías estudiando en el colegio y esto continuaba? Esto continuaba. ¿Hasta qué edad sufriste ese abuso sexual y ese abuso psicológico? Hasta los 20 años, más o menos. 20 años. 20 ¿Ya años. estabas en la universidad y esto seguía? Ya estaba. ¿Y el abusador seguía intimidando y seguía? Seguía apareciendo, seguía intimidando. Entonces yo decido salir, independizarme. Por eso que ¿Sales de tu casa? Salgo, empiezo a trabajar y a buscar un trabajo. Gracias a Dios conseguí en el Instituto de Canción Bolivia, me gustaba enseñar. Trabajé allí 4 años, lo que duró mi carrera universitaria para poder terminar de pagar. Pero también tuve una ventaja que fue aprender a servir a Dios. Yo escuché de Dios, ¿Dónde fue que empezaste por primera vez a escuchar de Dios? La primera vez que alguien me predicó, yo estaba en la promoción del colegio, que fue lo que me ayudó a salir adelante. ¿Tuvo algún impacto eso? Tuvo un impacto muy importante porque me logró dar propósito, me ayudó empezó con un proceso de perdón, para empezar a perdonar a mis padres y sobre todo a que había un propósito. Una palabra que marcó era de que Dios me había llamado y que yo no había sido un accidente y era lo que yo había creído 17 años de mi vida. Alguien me dice esa palabra, un conferencista en el colegio, y eso marcó un antes y un después o un inicio, lo que yo digo. Esa es la lógica que uno termina manejando. Uno cree que fue un accidente. Uno cree que no debió nacer. ¿Por qué? Porque estoy cargada de odio, de amargura, de resentimiento por todo lo que me hacen todo el tiempo. Y yo pensaba en algunas personas que son fáciles en juzgar, en hacer juicios de valor y decir, bueno, ¿y por qué ella no se salió antes para evitar? Dices, no podemos pensar de esa forma cuando no nos hemos puesto en el lugar de la persona. Pero cuando tú te pones en el lugar de la persona, lo único que puedes hacer es tener compasión, misericordia. Necesitamos ir a una pausa. Cuando estemos de vuelta, seguiremos escuchando este testimonio que hasta este momento es aterrador. Pero al regreso estaremos hablando acerca del cambio que sufrió Daniela. ¿Cómo fue que logró este cambio? ¿Cómo fue que se convierte en una atleta destacada de kickboxing, una profesora de CrossFit
en una licenciada en música y en una pastora. Pausa. Nosotros somos Tiempo de Cambio. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. O síguenos en nuestra página web en www.iglesiatiempodecambio.org y mantente informado de las novedades en nuestra comunidad. Bolivia se ha convertido en el país número 1 consumidor de cocaína. El 42% la experimenta por primera vez antes de los 15 años. 3 de cada 10 estudiantes consumen algún tipo de droga ilícita. Desde tiempos muy antiguos, la droga ha circulado por la vida de muchas víctimas, que tratando de huir de una realidad indeseada, llámese falta de amor, rechazo, decepción u otros, fueron presas de una realidad peor. Se convirtieron en adictos. Un drogadicto comienza consumiendo drogas legales, tales como el alcohol o el cigarrillo, hasta llegar a un punto en que su cuerpo le pide más. Esta dependencia o hábito a algún tipo de droga es un problema que afecta a cualquiera. No respeta edad, sexo ni estrato social. Y una vez invade tu cuerpo, es muy difícil dejarla ir. Una vez con el hábito, la persona dependiente crea un mundo ilusorio que se caracteriza por sentimientos paralizantes, alucinaciones y respuestas emocionales negativas que posteriormente llevan consigo desgracias, pobreza, pérdida de un empleo, economía, rechazo, enfermedades, desintegración familiar e incluso la muerte. En Operación Rescate trabajamos en pro de la rehabilitación y de la reinserción social de individuos usuarios de drogas. A través de terapias ocupacionales, deportivas y espirituales, le brindamos todo el amor y la atención que ellos se merecen. Enseñándoles disciplina, valores y un estilo de vida enfocado en aquello que les ayude a encontrar su propósito. Durante este periodo, los internos aprenden a reconocer su problema, entendiendo que el cambio debe producirse de forma integral. El proceso de cambio del afectado también va ligado al apoyo moral y espiritual que éste pueda recibir por parte de amigos y familiares. A través de las enseñanzas bíblicas y la oración, los internos encuentran a un Dios que no solo les ofrece libertad física de sustancias no controladas, sino también libertad espiritual, donde entienden que la dependencia a Dios y al Espíritu Santo es la única clave para este proceso de rehabilitación. Operación Rescate. Queremos y podemos ayudarte. Porque hacer algo por los demás es un compromiso ciudadano. Las heridas del pasado, la amargura y la falta de perdón son un veneno mortal en la vida del ser humano. No solo destruye tu vida, sino también tu familia, tu matrimonio y tus relaciones interpersonales. Descubre la herramienta que te ayudará a salir de ese estado tóxico tan perjudicial para tu corazón. No tienes derecho a vivir en el pasado. Segunda edición. Disponible en Amazon.com. El testimonio de Daniela Cuellar nos deja sin argumento para justificar el fracaso. Por eso hice una introducción usando la analogía de dos peleadores en el ring. Esta mujer, pese al rigor de la vida, el sufrimiento, los abusos sexuales, psicológicos, pese a su inseguridad, los miedos, los traumas alimenticios, no se rindió, persistió. Háblame de ese momento cuando Jesús se te revela, el amor de Dios se te revela y la cadena se quebranta, la atadura es destruida, esa atadura mental con la que las personas viven. ¿Cómo fue ese momento? Claro que sí. A través de mi carrera y de la música llegué a trabajar con ministerios y llegué a una iglesia. ¿En la Universidad Evangélica? En la Universidad Evangélica. ¿Ahí fue donde empezaste a escuchar de Dios? Ahí empecé a escuchar de Dios. Llegaron a darme los cultos universitarios, yo era encargada de los ensayos y fue interesante cómo fui conociendo de Dios a través de la música, de los ensayos, se fue revelando. Yo me hice cargo de los ensayos y de los servicios, empecé a servir ahí
y fue un docente de la universidad que me lleva a trabajar al kilómetro 9. El licenciado Mario Carvalho me lleva a trabajar al kilómetro 9, donde pastoreaba el apóstol Alex Valdomar, y ahí yo conozco a toda la familia de ellos, de siervos preciosos. Empiezo a trabajar allí, contacto a la pastora Rosmary, al pastor Daniel, comienzo a trabajar también en este ministerio. Y fue en un retiro o en una administración donde yo estaba trabajando supuestamente de música. Yo no tenía una relación personal con Dios. Yo había escuchado, servía a Dios, tenía temor de Dios. Había decidido apartarme en la música para Dios. No pisé nunca algún otro lugar, no estaba en mí. Y en plena administración la presencia de Dios cayó muy fuerte y soy tirada al piso completamente. Y hay una voz que a mí me hace salir a buscar ayuda en ese momento. Y una palabra, y es sanidad interior, y Dios me dice: necesitas perdonar y soltar el pasado. Fue la primera vez que yo siento la voz de Dios así de fuerte y así de cerca, y fue una confrontación muy fuerte para mí. Yo solamente lloraba y creía que perdonar estaba simplemente en olvidar o negar lo que me había pasado. Y yo vuelvo a mi casa, pero mi corazón estaba inquieto, y según yo había perdonado, tuve unos 2 días de estar así, pero si yo ya perdoné, esto ya pasó. Y decido buscar ayuda, y le digo a los pastores donde yo actualmente sirvo, al pastor Daniel, a la pastora Rosmary, y digo: esto me pasó, yo necesito una sanidad interior, que era la palabra que el Espíritu Santo me había mostrado. Necesito abrir mi corazón, porque hasta ese momento yo había muchas cosas que yo nunca había dicho a nadie, y necesito sanar. Yo ya no quiero negar más, yo quiero soltar todo esto. Pero necesito ayuda. Empiezo a buscar ayuda, empiezo una consejería de sanidad interior, y a partir de ahí comienza un cambio que ahora yo puedo ver. Yo no lo entendía en su momento, pero empiezo a perdonar, y yo sufría mucho, aparte del desorden alimenticio, de gastritis, de problemas de salud muy crónicos. Todo el tiempo tenía gastritis y todo lo demás. Y me di cuenta que conforme yo iba avanzando en mi sanidad interior, también iban desapareciendo muchas enfermedades con el tiempo. Tuve que cambiar hábitos, porque también la salud va muy ligada a eso. Tuve que aprender a comer, buscar ayuda profesional en el área de la salud. Entonces, la fe te tiene que llevar a tomar acciones. Exactamente, tuve que tomar acciones. Buscar ayuda médica, profesional, y también yo estaba empezando el trabajo de sanidad interior, buscar también ayuda espiritual, y fue un caminar juntos. Entonces los cambios de hábitos me decían de que yo necesitaba realizar actividad física de 30 a 45 minutos porque tenía un sobrepeso, había cambiado mi forma de comer, entonces estaba empezando a perder peso, y era necesario también empezar a desarrollar actividad física, moverme un poco. Entonces, en cierto punto yo iba como simplemente parte de un tratamiento, iba obligada, digamos así. No me gustaba mucho la actividad física al principio, debo decir que simplemente fue por obediencia y por hacer las cosas bien. Y seguía entrenando y seguía entrenando, y yo simplemente esperaba el momento de esa primera carrera para decir ya está, y decirle: tome su medalla. Muchas veces yo voy a ir y decirle: tome su medalla conmigo, ya se acabó, porque era simplemente parte de un tratamiento. Y te olvidaste que era un proyecto de vida. Eso le pasa a mucha gente que hace dieta. Dice: ya quiero que se cumpla el término del tiempo donde el doctor me ha dicho que haga dieta, y una vez acabe esto voy a ser libre. No, es un proyecto de vida, es como la fe. Yo no vengo al Señor solamente para que me perdone, me sane, me ayude a superar mis crisis. Es un estilo de vida. Es cambiar de espíritu, de naturaleza. Oye, qué tremendo. Eso, empezaste a romper límites. ¿Cómo te sentiste una vez empezaste a darte cuenta, cuando empezaste a darte cuenta que sí podías hacerlo? Yo no me di cuenta hasta que pasé la primera meta de mi primera carrera. ¿Qué pasó? Para empezar, algo pasó. O sea, pasé la meta y fue como una inyección de energía, una presencia de Dios increíble, yo lo puedo decir. Claro. Y es como decir: wow, pude hacerlo. Lo primero que yo pensé es: todo este trabajo no fue en vano. Odiaba cada entrenamiento y no iba con una buena actitud, pero pasar esos primeros 5 kilómetros, yo literalmente sentí que algo se rompió en mí, se rompió. Tú estás como Jesús Clay Muhammad Ali decía: odio ir al gimnasio, decía, odio correr, pero no quiero el día de mañana tener que arrepentirme por lo que pude haber sido y no fui. ¡Guau! No siempre tienes que hacer lo que te gusta, a veces tienes que hacer incluso lo que tu cuerpo te dice que odias, pero en sí no hay otra forma de lograr cambios. ¿Cuándo fue que te inicias en el kickboxing? Háblame de esa experiencia espectacular, porque te veo llena de medallas, eres cinturón negro de kickboxing. Cuéntame cómo fue esa experiencia.
y empezaste a hacer cosas más desafiantes, más fuertes. Mi mentor, el pastor Daniel, que también entrena kickboxing, es amante de kickboxing, me dijo, tenés que hacer kickboxing, te va a ayudar, porque aún dentro del trabajo del ministerio y del proceso que se estaba dando, yo aún tenía miedo. Yo cantaba en el ministerio, ministraba, pero no podía empezar algo, no me animaba, o sea, todavía había límites en mí, había algo que no me dejaba. Y voy nuevamente como obediencia a mi pastor a inscribirme a kickboxing, porque no me gustaba en un inicio. Nunca había dado un golpe en mi vida, nunca había golpeado a nadie, me habían golpeado así, pero nunca yo había golpeado, no me gustaba tampoco. Pero era interesante también y era un desafío como en la parte física y en la parte atlética cambiar de disciplina. Me gustó también la idea, le vi el lado bueno y empecé a entrenar kickboxing. Hace aproximadamente 3 años que empecé, sufrí varias lesiones, por ejemplo en el tímpano, un golpe yo descuidada y todo lo demás. En sparring me costó sacar las manos, me costó golpear, pero me doy cuenta yo ahora que el kickboxing también me hizo perder ese miedo. Yo no me puedo decir en qué momento perdí el miedo ya a sacar golpes y todo lo demás, pero en el trabajo y en la parte musical ministerial perdí el miedo. Yo puedo hablar con alguien y si tengo la razón, puedo responderle. O sea, ese miedo también se perdió y el kickboxing fue un medio en el que yo fui perdiendo ese miedo, fui desarrollando, aumentando el autoestima, escuchando la voz de Dios en cada entrenamiento. Es increíble porque se trataba de seguir venciendo límites y áreas de mi vida como miedos, como frustraciones, cansancio, dolor, fatiga. Y empiezo a ir más allá, empiezo a competir, ahora a entrenar con el team. Nuevamente está esa voz de que quiero competir, quiero volver a competir, porque en su momento la lesión me hizo pensar en que quizás no debía hacerlo otra vez o tomar una mala decisión, pero escucho de que tengo que competir. Hay algo más, Daniela, hay algo más. Mira la cantidad de medallas que tiene Daniela, de campeonatos que ha logrado. Es cinta negra, fruto del trabajo que ha realizado. Daniela Cuéllar es un testimonio de que más allá de tu pasado, por más escabroso que sea, cuando Dios se te presenta en el camino, tienes que tomar una decisión. Y ella la tomó y la supo aprovechar. Hoy formas parte del team Marcelo Salas, un equipo bastante fuerte, y entrenas con la selección, que es un grupo de atletas selectivos que vienen trabajando arduamente para asumir compromisos a nivel nacional, internacional, profesional también. ¿Cómo ha sido esta experiencia dentro del team y cuáles son tus aspiraciones dentro del deporte? Es otro nivel de entrenamiento, es decir, que no hay límites, es estar preparado para la oportunidad, como usted lo dice siempre, y tenemos que estar listos para la oportunidad, sea de aquí a una semana o sea de aquí en diciembre. Volvió el deseo y las ganas de competir, y no me veo en un nivel menos, que es compitiendo, llevando el nombre de Dios en alto. Es lo que más deseo, es lo que más anhelo, y me ha permitido estar enfocado, me ha permitido desafiarme, me ha permitido vivir más allá, superar límites, ir a otro nivel. Y paralelamente a eso, tú sigues fungiendo como líder, eres pastora. ¿Cuándo fue que te ungieron como pastora y cómo fue esa experiencia también extraordinaria? Sí, fui ungida de pastora en diciembre del año pasado. Venía ya llevando un trabajo con el Ministerio de Alabanza, nunca dejé la parte de la música, nunca dejé el Ministerio de Alabanza. Luego estuve a cargo del Ministerio de Pandero, de Danza, y Dios fue dando, los pastores fueron confiando, fui desarrollándome en el área de liderazgo, en las casas de paz, fui creciendo. O sea, fue un crecimiento que empezó junto y ha ido junto también. El deporte nunca se ha desligado de la ayuda, de lo que ha sido tomar responsabilidades en un ministerio, de llevar la carga junto con los pastores. Entonces soy separada y soy ungida como pastora, gracias a Dios. Amo sobre todas las cosas servir a Dios, y la música es un don que Dios me lo ha dado. Desde muy chiquitita me gustó y tuve esa facilidad, y por otro lado el deporte ha sido algo que he desarrollado y que me ha permitido conocer a Dios aún en estas áreas. Yo sabía que el cuerpo que yo tenía había sido consecuencia de 20 años de vivir mal, entonces que en 3 meses yo no iba a tener, no habían milagros, ni cosas fáciles, ni dietas fáciles, ni caminos fáciles. Sabía que el camino iba a ser difícil, y eso es lo que me ha permitido también quedarme, mantenerme, digamos. Y lamentablemente eso es lo que la gente busca. Busca que las cosas sean fáciles. ¡Qué gran error! Buscan evadir, buscan caminos más cortos. No,
La vida es así, asimílala de una vez por todas. Di, la vida es compleja, es difícil, todo cambio va a demandar un sacrificio, una determinación, un trabajo duro, pero luego empieza a asimilarlo como parte de la vida misma. Si no, vas a querer siempre que las cosas sean fáciles, no tienen que ser fáciles. Es más, yo como pastor le digo a las personas, dejen de orar diciéndole, Dios, quítame la montaña. Dile, dame fuerza para escalar la montaña. Porque si no, vas a vivir con falsas expectativas y por todo te vas a querer echar para atrás, y cuando acuerdes vas a volver a los viejos hábitos y vas a retomar las drogas y vas a retomar el alcohol. Hay chicos que cumplen el programa de rehabilitación, sí, pero no les dura mucho. ¿Por qué? Porque vuelven a lo mismo, vuelven a los mismos círculos viciosos, vuelven a las mismas actitudes, a los mismos hábitos, a los mismos mecanismos defensivos, a la misma negación, en vez de estar todos los días tomando una decisión, una determinación de mantenerse firme y seguir peleando. Yo antes era un adicto a las drogas. Nunca peleé, nunca resistí, nunca definí una posición. Y cuando vine a Cristo, se fue la tentación, el deseo, no. ¿Se fueron las tendencias? No. Solamente que ahora tengo otro espíritu y peleo. Esa es la única diferencia. Ahora resisto. Ahora me hago responsable de la clase de hombre que quiero ser. Como lo hace Daniela. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que te están viendo en este momento y quizás están justificando una adicción porque su papá se murió, porque su familia se desintegró, porque perdieron el trabajo? ¿Qué le dirías a ese hombre que justifica su rudeza, su torpeza, su violencia con los hijos, porque vienen de escuelas duras, autoritarias, militares? ¿Qué le dirías a estas personas que están llenas de excusas y andan buscando a quién culpar, algunos incluso a Dios? ¿Qué le dirías? Número uno, algo que marcó mi vida en primer lugar, es de que fuimos creados por un propósito. No importa cómo venimos a la tierra, no importa qué fruto de qué somos, no importa si creíste hasta el día de hoy de que somos fruto de un accidente o de una casualidad. En segundo lugar, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde queremos. Como dice la palabra, y fue algo que me marcó, no importa el comienzo, sino que el final es grande. Y tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. El ayer ya pasó. Y como dice, no tenemos ni derecho a vivir en el pasado. Oye, estás hablando de mi libro. Sí. Está bueno eso que dijiste. Es así. Fue el libro que me ayudó a mí en la sanidad interior, en tener un nuevo corazón, una nueva mentalidad. Y es así, es la verdad. Ya pasó, no importa lo que pasó. De hoy es tomar la decisión y es levantarse todos los días. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Quiere decir que podemos ser diferentes, podemos avanzar, podemos levantarnos. Sino de amor, podemos amar y amar. El amor cubre multitud de errores y cubre multitud de faltas. Y hoy puedo decirle, yo amo a mi padre, amo a mi madre, perdoné a la persona de que me hizo daño, perdoné a los abusadores, perdoné absolutamente todo, y eso solamente vino de parte de Dios, y puedo amar, puedo entender, y dominio propio, puedo cambiar, aún en la comida, aún en los hábitos, aún en las mañas o como uno se ha criado, todo, absolutamente todo, tenemos dominio propio sobre eso, y eso es lo que nos va a hacer más que vencedores. Y número dos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estos son los héroes que tenemos que imitar. Gente que se levanta de la nada, gente que mientras no suene la campana, no se rinden. Gente que mientras no suene la campana, siguen peleando. Gente que mientras no suene la campana, mientras tengan aliento de vida, ellos saben que pueden revertir el resultado de sus vidas. Gente que persiste, gente que va hacia adelante, gente que no permite que las circunstancias y lo vivido lo definan. Gracias, Daniela. Espectacular. Dios te bendiga, sigue adelante. Hay mucha gente detrás de ti que va a ser impactada por tu vida, tu testimonio. Y en la medida que sigas viendo la vida como un ring y tengas esta actitud de enfrentar lo que venga, vas a ir abriendo camino para que miles y miles de jóvenes, al escuchar tu testimonio, puedan venir a los pies de Cristo y convertirse en héroes. Hasta pronto. Estamos acostumbrados a ver a los héroes de hoy vestidos con una capa, salvando al mundo entero. Pero es simplemente una ilusión. Yo conozco uno que no necesariamente vestía una capa, pero que sí dio su vida hace más de 2000 años para salvar literalmente a toda la humanidad. Soy Marcelo Salas y hace 27 años, ese héroe, el cual es Jesucristo, me liberó de una terrible adicción a las drogas. Hoy me dedico a salvar vidas, llegando a cada ser humano con mi experiencia, mi testimonio, la fe y los principios que me transformaron el corazón.
a fin de que estas personas tengan una experiencia con Jesucristo y Él los pueda convertir en héroes.